Buenas. En este video mostramos cómo puedes crear tu propia aplicación de chatbot con inteligencia artificial, ya sea configurando tu propio chatbot, corriendo una inteligencia artificial de código abierto en un servidor VPS, o simplemente conectándote a una API de terceros que proporcione consultas a través de solicitudes API REST. Si decides conectar tu chatbot por medio de una API REST, ten en cuenta que estarás utilizando un servicio de terceros. Al principio, este servicio será gratuito, lo que es ideal para comenzar y hacer pruebas en los primeros meses de tu aplicación. Sin embargo, más adelante cobrará por la cantidad de solicitudes realizadas. Pero al inicio es completamente gratuito. Por otro lado, si prefieres una inteligencia artificial autoentrenada, se recomienda tener entre 4 y 8 GB de RAM para poder obtener respuestas del chatbot a una velocidad de aproximadamente 100 palabras por segundo. También es recomendable usar tu propia máquina virtual, como un Raspberry Pi o un Orange Pi para servidores propios. De todas formas, en este tutorial mostraremos el método general para cualquier tipo de conexión. En este tutorial vamos a explorar ambas formas de crear un chatbot de inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para el proyecto. Hacemos clic derecho y seleccionamos Nueva carpeta. Luego, dentro de esa carpeta, abrimos una consola de Node. Si no sabes cómo llegar hasta aquí, dejaré en la descripción un video que explica cómo instalar Ionic en tu computadora para crear aplicaciones Android. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear un proyecto en blanco de Ionic utilizando el comando Ionic Start. Escogemos un nombre para el proyecto y luego seleccionamos el tipo de lenguaje con el que vamos a trabajar. En este caso, elegiremos Angular para este tutorial. Después, elegimos el tipo de plantilla que vamos a usar. Usaremos la plantilla en blanco porque preferimos empezar desde cero, sin elementos prediseñados. Luego seleccionamos el tipo de componentes. En este caso, elegiremos modulares. Pausaré el video hasta que esto termine de cargarse, lo cual puede tardar entre 5 a 10 minutos, dependiendo de tu conexión a Internet. Listo, ya terminó de cargar. Ahora se nos muestra cuántos paquetes se añadieron y se confirma que la instalación se ha completado. Vamos a acceder a la carpeta del proyecto para poder iniciarlo con el comando iónico serve. Como este es un proyecto en blanco, lo primero que haremos es acceder a la vista Home, que es la primera vista que aparece cuando creas un proyecto por primera vez. Editaremos esta vista con Visual Studio Code para empezar a personalizarla, en este caso para crear un chatbot. En esta vista inicial de la aplicación, conocida como Home, no encontramos nada más que un simple mensaje de bienvenida que dice en blanco. Este mensaje predeterminado no aporta nada a la funcionalidad que queremos implementar. Por lo que vamos a eliminar todo ese contenido innecesario. Una vez que hayamos creado el proyecto y ejecutado el comando para iniciar el servidor de Ionic, lo siguiente que veremos será la vista de inicio de la aplicación. En este punto comenzaremos a trabajar en la creación de la funcionalidad principal. Específicamente en la construcción del chat room, o en español, conversaciones de chat, que es una lista que mostrará todas las conversaciones previas que el chatbot ha tenido con los usuarios. Este historial de conversaciones será fundamental para que el bot pueda dar continuidad a las interacciones y facilitar la gestión de los chats previos. Para poder estructurar esta lista de conversaciones, lo primero que haremos será crear varias variables que nos permitirán gestionar y organizar los datos. Estas variables incluirán elementos como la página actual y la selección de la conversación que se desea abrir. Luego pegaremos el código correspondiente en la sección apropiada del archivo, asegurándonos de que esté correctamente implementado para que todo funcione correctamente. Posteriormente continuaremos añadiendo más código dentro del DOM para implementar la lógica necesaria. El código que vamos a colocar aquí es una lógica para guardar las conversaciones en la memoria caché.
cuando un usuario interactúa por primera vez con el bot. No tiene una cuenta de usuario registrada, pero la idea es que podamos crear una interfaz de comunicación para el usuario. Por eso vamos a pegar el siguiente código, que simula un chat. Al analizar este código, vemos que primero se crea una variable para almacenar la lista de conversaciones. Y dentro de esa variable se colocan los mensajes iniciales, como los de bienvenida. Estos mensajes formarán parte de la interfaz inicial que se muestra al usuario. Con estos mensajes predefinidos, podemos mostrar una conversación. Al hacer clic en ella, se abrirá el historial de esa conversación como una vista navegable. Esta función simplemente obtiene del caché el historial de conversaciones o la lista almacenada previamente. Convierte esa información a un formato TAS-SON. La transforma en una matriz y devuelve esa matriz a la vista correspondiente. La función realiza una suscripción que envía esta matriz y con eso ya tendrás la lista de conversaciones en pantalla. Por otro lado, la función para preguntar a Cohere también está pendiente de implementar y aparece resaltada como un error porque no la hemos añadido todavía. Vamos a incluirla en el archivo varios service. Primero subiré un poco el archivo para agregar los módulos que faltan. Estos son los módulos necesarios para manejar tareas asíncronas y para interactuar con un cliente de API REST. Después crearemos una función llamada obtener mensajes, que se encargará de traer los mensajes de una conversación específica. El código utilizará un parámetro llamado lista seleccionada. Este parámetro contendrá los mensajes que corresponden a la conversación que el usuario seleccionó. Así, la función filtrará únicamente los mensajes relacionados con ese chat específico. Ahora llegamos a un punto clave, el momento en que se realizará una solicitud a la inteligencia artificial, ya sea una API de terceros o una inteligencia propia y autoentrenada. Este paso es importante, ya que permite preguntar algo al sistema. Si decides utilizar una inteligencia artificial propia, autoentrenada, necesitas instalar una solución de código abierto, como Alpaca. Esta debe configurarse en un servidor, desde donde podrás habilitar una API para realizar consultas. Sin embargo, en este tutorial utilizaremos la API de Cohere, que ya está desarrollada y lista para usar. Más adelante explicaremos cómo puedes implementar tu propia IA autoentrenada. Con este código puedes enviar preguntas a sunpi.cohere. La respuesta será guardada en el caché para que las conversaciones estén disponibles incluso después de cerrarlas. En caso de que quieras cambiar a una IA propia, simplemente tendrás que modificar el URL en el código, reemplazándolo con la dirección IP o el dominio de tu servidor. Si prefieres alojar la IA en un servidor local para pruebas internas, puedes usar opciones como un Raspberry Pi o un servidor más robusto conectado a Internet. Sin embargo, para entornos de producción es ideal alojarla en una VPS o en un servidor dedicado. Finalmente, para que el chatbot funcione correctamente y pueda procesar datos a una velocidad de 10 palabras por segundo, necesitarás un servidor con al menos 4 GB de RAM o más, dependiendo de la carga esperada. En resumen, este tutorial es flexible y puede adaptarse para que uses tu propia API de inteligencia artificial instalando herramientas como las mencionadas anteriormente. Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda trabajar con un servidor que tenga al menos 4 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos o más. Esto garantizará que la IA funcione de manera fluida y pueda manejar múltiples solicitudes simultáneamente. Por ahora continuaremos usando Cohere. Y más adelante personalizaremos más el proyecto. Ahora voy a guardar los códigos que hemos escrito y ejecutaré el proyecto localmente para ver los avances. Para esto, usaré el comando ionicoserve. Este comando ejecutará la aplicación de manera local. Al hacerlo, vemos que el caché se ha creado correctamente con las conversaciones y los mensajes. Si borramos este caché y esperamos a que la aplicación cargue nuevamente, observaremos cómo se vuelven a generar las conversaciones y los mensajes automáticamente. Esto confirma que la lógica de almacenamiento está funcionando como se espera. Voy a agregar el cliente de API en el módulo principal para evitar problemas y asegurarnos de que todo cargue correctamente. Una vez hecho esto, vemos que la aplicación ya está mostrando una vista básica con las conversaciones y en la parte inferior un selector para elegir el motor de inteligencia artificial.
Ahora procederé a agregar los estilos. Estos estilos estarán disponibles en un enlace que dejaré en la descripción de este tutorial, junto con un post detallado con todos los pasos escritos para crear un chatbot propio con inteligencia artificial autoentrenada. Con los estilos aplicados, ahora configuraremos el tema para que siempre se muestre en modo oscuro. Esto es importante porque si decides usar un diseño multitemático, claro y oscuro, tendrás que programar los estilos para ambos temas, lo cual puede duplicar el trabajo y generar inconsistencias. Por el momento, bloquearemos el tema oscuro como predeterminado para evitar problemas. Ahora que tenemos esto configurado, agregaremos código al archivo de para la carga inicial del proyecto. Por el momento, hemos configurado un usuario de prueba con ID 2. Más adelante, cuando conectemos la API, usaremos los datos reales del usuario registrado. Vemos que las conversaciones ya se muestran correctamente. Sin embargo, la imagen que viene desde la API no se está leyendo. Por ahora, como no hemos desarrollado el backend, vamos a comentar la parte de la imagen dinámica y usaremos una imagen estática localmente. Esto mostrará un robot como avatar. Ya tenemos una conversación visible en la lista. Al hacer clic en una conversación, la aplicación intentará abrir la vista de chat, pero aparece un error indicando que la vista, Inbox, no existe aún. Por lo tanto, el siguiente paso será crear la página, Inbox. Una vez creada la página, Inbox, implementaremos toda la lógica necesaria para que ésta muestre la información de la conversación que se seleccionó. Esto permitirá al usuario interactuar con el chatbot en un entorno funcional. Al hacer clic en una conversación, la información que se mostrará será específica del chat seleccionado. Comencemos nuevamente desde cero importando los módulos necesarios para que la página, Inbox, funcione correctamente. Al igual que en la vista anterior, será necesario importar el servicio que creamos previamente, además de los componentes estándar del sistema. A continuación, definiremos las variables que se utilizarán en esta vista. Estas son las principales. 1. ID de la conversación. Identificará la conversación seleccionada. 2. Mensaje recibido. Es el mensaje que se pasa a esta vista como parámetro de navegación. Tercer, mensaje que estamos escribiendo. Contendrá el texto ingresado por el usuario. Cuarto, estado de carga, cargando. Este será controlado mediante una variable booleana, verdadero o falso, para mostrar un indicador de carga mientras se envía el mensaje. 5. ID del usuario. Identificará al usuario que está usando la aplicación. Ahora, en el constructor de la página, agregaremos las dependencias necesarias, incluyendo el servicio que hemos creado, para que la página pueda interactuar con los datos correctamente. Una vez configurado, procederemos a implementar las funciones que harán que la página, Inbox, sea completamente funcional. Funciones de inicialización. Comenzaremos implementando las funciones predeterminadas que se ejecutan durante la carga inicial de la página. Por ejemplo, configuraremos una función que obtendrá los datos necesarios de la conversación seleccionada. Función. Obtener chat. Creamos una función llamada obtener chat, que se encargará de filtrar y listar únicamente los mensajes pertenecientes a la conversación seleccionada. Para ello, se aprovechan los parámetros de navegación, que contienen el ID de la conversación pasada desde la vista anterior. Esto garantiza que solo se carguen los mensajes específicos del chat seleccionado, evitando errores donde podrían mostrarse datos de otra conversación. Navegación entre conversaciones. Gracias al uso de parámetros de navegación, podemos identificar dinámicamente qué conversación debe ser cargada. Estos parámetros también pueden almacenarse en la URL, lo que permite mantener el historial de navegación y garantizar que los mensajes se carguen correctamente al regresar a esta vista o actualizarla. Función. Crear una nueva sala de chat.
implementamos una función que permita al usuario crear una nueva sala de chat. Esta función genera automáticamente un ID único para cada nueva conversación. El proceso utiliza un algoritmo de generación de identificadores irrepetibles. Este ID único, de 15 caracteres, es tan seguro que, incluso si toda la población mundial estuviera creando salas de chat constantemente, tardarían miles de años en producirse colisiones. Los parámetros principales para esta función son ID del usuario. Para identificar quién está creando la conversación, en este caso usamos un usuario local de prueba con ID 02. ID del chat. Se genera aleatoriamente y es único. Tipo de usuario. En este caso, definido como usuario gratuito. Tipo de creación. Puede ser una conversación de bienvenida u otra personalizada. La función se asegura de crear una nueva sala de chat de forma segura, estableciendo los datos iniciales para la conversación, como un mensaje de bienvenida si es la primera vez que el usuario interactúa con la inteligencia artificial. Detalle final. Botón Volver. Por último, configuraremos un botón Volver que permita regresar a la lista de conversaciones. Este botón es crucial para la navegación fluida dentro de la aplicación y facilita al usuario moverse entre diferentes vistas sin perder el contexto. Primero, implementamos la función para volver atrás en la aplicación, asegurándonos de que no haya errores. Todo debe estar en verde, indicando que todo funciona correctamente. Ahora, pasemos a una de las funciones más importantes del proyecto. La función que envía un mensaje a la API. Esta función es crucial, ya que permite la comunicación entre la aplicación y la API, ya sea propia o de terceros. Enviar mensaje a la API. Dependiendo de si estás utilizando una API propia o de terceros, deberás conectarte a la API mediante el módulo adecuado en PHP o Python. Si estás usando PHP, debes asegurarte de que esté corriendo correctamente en tu servidor local o en el entorno adecuado. Los parámetros necesarios para esta función incluyen fecha, de cuándo se envía el mensaje, ID del usuario, quién está enviando el mensaje, tipo de mensaje, especificando si es un mensaje normal o si debe escalarse de alguna forma, por ejemplo, escalando a un bot o a otro servicio. Estado del mensaje. Puede ser no borrado o eliminado u otros estados posibles para la mensajería. Ahora pasamos al servicio donde se implementará la función enviar mensaje. Abrimos el archivo del servicio correspondiente y añadimos la función. Esta función toma el historial de la conversación, que son los mensajes previos, y agrega el nuevo mensaje a la memoria local, de modo que el chat siga el flujo de conversación, incluyendo el último mensaje recibido o enviado. Actualización de la aplicación. Una vez que hemos configurado las funciones, guardamos los cambios y actualizamos la aplicación. Corremos la aplicación nuevamente usando Ionic Serve y esperamos a que cargue para ver si ya podemos interactuar con el bot. Conocidas. Interfaz de usuario. La interfaz está diseñada principalmente para dispositivos móviles, pero se ha dejado la posibilidad de escalarla para pantallas de computadora. Con algunos ajustes CSS, logramos que los mensajes se alineen correctamente. Los mensajes del usuario a la derecha, los del bot a la izquierda, con los avatares correspondientes y un área para escribir el mensaje. Al principio verás que la vista está vacía porque no hemos añadido el HTML aún. Este paso es fundamental para mostrar correctamente la conversación. HTML y funciones de inicio de sesión. Vamos a la parte de HTML de nuestro proyecto y pegamos todo el código necesario. Todo el código y el tutorial están disponibles en el blog de tutoriales, donde podrás acceder a todos los detalles. Ahora, creamos la función de validación del inicio de sesión. Esta función verificará si el usuario está logueado o no. Si el usuario no está logueado, la función simplemente lo indicará. Con esto, cuando visualizamos nuestra interfaz de usuario de Visual Studio Code, podemos notar que todo debe estar en verde, lo que significa que el sistema de conversación debería funcionar perfectamente. Finalmente, el bot con el que estamos interactuando es un bot de terceros, aunque el sistema es escalable y puedes usar otros bots, incluido uno propio si lo prefieres. Aquí estamos simulando una conversación de «Hola, bienvenido al chat de filosofía. ¿En qué te puedo ayudar?» Hicimos un «Hola» y me dice «Sí». ¿En qué puedo ayudarte nuevamente?
Entonces voy a ir para atrás y voy a filtrar las etiologías. Luego selecciono el motor, el modelo de filosofía para poder empezar a conversar. El bot me da la bienvenida con: hola, bienvenido al chat de filosofía. ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces puedo escribirle cualquier otra consulta, como por ejemplo: ¿cuál es el propósito de la vida? Es una pregunta muy utilizada en teología. Presiono Enter para enviar y vemos que está cargando. Es porque está esperando el mensaje de la respuesta de la API de terceros. Lo mismo sucederá con la API propia. Luego nos manda la respuesta completa y nos dice que la pregunta sobre el propósito de la vida es un tema existencial complejo, que los seres humanos siempre se han preguntado en teología y filosofía. Entonces voy a hacer otra pregunta en este chatbot. ¿Por qué los humanos estamos aquí? Puedo darle Enter desde el chat de filosofía y aquí se está enviando, como vemos. El software está cargando mientras pregunta a la API. El modelo de filosofía nos responde y nos da una respuesta bastante larga, explicando que la pregunta ¿por qué estamos aquí? Es filosófica, existencial y profunda, la cual se ha investigado por muchos años. Así sucesivamente podemos ir preguntando sobre cualquier cosa, en el ámbito deseado, como medicina, veterinaria, naturaleza, biología, filosofía, teología, farmacia, química, física o matemáticas. Sin embargo, esto también aplica para escalarlo a cualquier personalización, ya sea con una API de terceros o un chatbot de inteligencia artificial propia. Bueno, vamos a hacerle otra pregunta. ¿Son irracionales las emociones? Es una pregunta común en filosofía. Entonces, aquí nos responde sobre las emociones. Son un tema muy presente en filosofía, teología y psicología. Nos dice que a menudo el cuerpo reacciona a diferentes emociones, lo que puede llevar a ciertos resultados, y así sucesivamente. ¿Y qué pasa si ya no queremos esta conversación y preferimos una conversación vacía, ordenada y limpia? Para eso, vamos a presionar el botón que ya hemos creado, el cual nos genera otra conversación y nos devuelve a la vista de atrás, donde están todas las conversaciones, en este caso con la categoría que estábamos antes, que era filosofía. Ahora voy a cambiar el modelo al de teología. Como vemos, el modelo de teología es distinto al de filosofía, totalmente en blanco. Vamos a preguntarle algo. Primero lo va a saludar diciendo: hola, ¿cómo estás? Y luego le hago una pregunta común en teología. ¿Qué es la Biblia? Es una pregunta central en la teología. Esperamos que cargue el chatbot. Como modelo de código abierto se puede utilizar cualquier modelo sin restricciones y responde: hola, ya que como modelo de lenguaje no tiene emociones. Pero la respuesta continúa. Estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta sobre la Biblia y el cristianismo, hablando sobre lo convencional y lo tradicional de la Biblia. Entonces le digo: ok, muchas gracias, hasta luego. Me despido y él responde: de nada, estoy aquí para ayudarte con cualquier tema que necesites. No dudes en pedírmelo. Para ambos modelos, ya sea filosofía o teología, podemos preguntar al chatbot sobre diferentes temas. Incluso podemos iniciar sesión y ajustar la configuración de inicio de sesión o cerrar sesión si ya la tenemos abierta. Todo esto se personaliza con CSS para hacer que sea grande o se haga más pequeño. En este momento vamos a crear un modal para poder iniciar sesión. Iniciar sesión servirá para guardar la información del usuario, es decir, las conversaciones y los mensajes que él ha hecho anteriormente con la inteligencia artificial. Así, cuando inicie sesión nuevamente, podrá acceder a sus conversaciones previas. La mayoría de las apps están desarrolladas de manera adecuada para que, al volver a iniciar sesión, puedas obtener de nuevo la información de la sesión anterior. Para ello, vamos a dirigirnos a la página oficial de Johnny, donde encontraremos los componentes que podemos usar. Navegaremos hasta el componente que vamos a utilizar, que es el modal para iniciar sesión.
Una vez colocado el modal, veremos diferentes componentes y formatos que se podrán usar. Nosotros vamos a buscar un componente específico que sea adecuado para iniciar sesión. Uno que no ocupe mucho espacio, preferiblemente que ocupe solo el 50% de la vista. Este es el que vamos a usar. Aquí tenemos el código de cómo se puede implementar. Lo único que tenemos que cambiar son los puntos de ruptura. Copiaremos los puntos de ruptura y crearemos el modal. Vamos a crear una página en la carpeta Modal. Y le vamos a colocar el nombre de Modal Login. Una vez ejecutado este comando, ya tendremos la vista creada. Luego, cada vez que se presione Iniciar sesión, cargaremos el modal. Vamos a mejorar esto para que se cargue correctamente. Busquemos otro código si este no funciona, pero asegurándonos de que se cargue correctamente con los puntos de ruptura. Colocamos este código en la vista de TypeScript, creando una función llamada Abrir modal, y donde dice Componente. Vamos a llamar a la vista del modal. Ahora vamos a importar la vista que acabamos de crear y el módulo que controla los modales, que es un módulo nativo del sistema. Usaremos el componente Modal Controlador. Lo copiamos en el constructor y automáticamente importamos el módulo. Así estará listo para usar. Ahora solo nos falta colocar una coma para corregir la sintaxis y guardamos. Cada vez que presionemos Iniciar sesión, se abrirá ese modal. Cambiaremos el nombre del botón a Open Modal para abrir el modal de inicio de sesión. Finalmente vamos a los botones de validación de login, que se activarán solo si no estamos logueados, para abrir el modal de inicio de sesión. Guardamos este código. Voy a editar un poco el modal de inicio de sesión para que no sea un modal vacío, y vamos a agregar el contenido necesario. De nuevo, vamos a la librería de componentes de Ionic, y seleccionamos el formulario para utilizar los campos de correo y contraseña. Copiamos ese código. Luego usaremos ese código y lo pegamos en el modal. En este caso, eliminamos la cabecera, ya que no la necesitamos en el componente de inicio de sesión. A continuación, vamos a colocar la función para cerrar el modal, que será la siguiente. Vamos a buscar una función que cierre el modal. Dejamos todo por aquí, pero agregamos la función para iniciar sesión. Si presionamos el icono del usuario, debemos poder iniciar sesión. Guardamos los cambios. Ahora corregimos la condición para que si no está logueado, se abra el modal de inicio de sesión, y si está logueado, no lo haga. Guardamos los cambios y reiniciamos la aplicación. Esperamos a que se cargue. Una vez que la aplicación se haya actualizado, probamos abrir el modal de inicio de sesión. Ahora, como ya se abre, todo está perfecto. Sin embargo, no queremos que se abra completamente, sino solo la mitad. Para eso, vamos a colocar el código necesario para que el modal no se abra completamente. Vamos a la configuración del modal y colocamos este código. Los puntos de ruptura en este caso serán los que van a definir cómo se va hacia abrir el modal, ya sea a la mitad o menos. Los puntos de ruptura serán 0.25 para el punto inicial, y los puntos siguientes irán de 0.25 a 0.75. Guardamos los cambios y vemos que el modal se abre adecuadamente. Esta forma es más agradable para la iniciación, ya que no ocupa toda la vista, solo una parte de la vista que necesitamos. Ahora agregamos el botón de inicio de sesión. Como podemos ver, el punto de ruptura es muy corto. Aún no se visualiza el botón de inicio de sesión. Entonces vamos a cambiarlo a 0.4 y probar para visualizarlo. Y efectivamente, ahora sí se muestra el botón y el formulario para iniciar sesión. ¿Se puede aumentar o disminuir el tamaño? Sí, dependiendo del valor del punto de ruptura inicial. En este caso, configuramos el valor a 0,40, pero podemos ajustarlo. Vamos a dejarlo en 0,35. Y al cambiar el tamaño del punto de ruptura, lo configuramos en 0,35. Y como vemos, queda perfecto, con los 3 puntos de ruptura ya configurados. Por el momento, este es todo el tutorial. Es la primera parte del desarrollo de esta aplicación, que llevará un sistema de inicio de sesión con tokens. La aplicación contará con una inteligencia artificial autoentrenada, invulnerable y segura, estilo aplicación bancaria.
Hasta este punto hemos creado la interfaz de inicio de sesión y la interfaz para chatear, ya sea con una guía propia o con una inteligencia artificial autoentrenada, o utilizando una API de terceros. En la próxima parte veremos cómo se puede desarrollar el backend para manejar las solicitudes de inicio de sesión y eliminación de usuarios, un panel de administración para autoentrenar mejor la inteligencia artificial, y profundizaremos en cómo instalarla en servidores. También exploraremos cómo cargar una inteligencia artificial creada desde cero o utilizar una ya existente para comenzar con el entrenamiento de la IA. Por ahora, esto es todo sobre cómo crear un chatbot, ya sea con los modelos de filosofía o teología, utilizando la API, que sirve para escalarlo hasta convertirlo en una aplicación propia. Terminamos este tutorial con un mensaje. Por los momentos, no necesito más, gracias, hasta luego. Y la IA respondería: de nada, hasta luego. Gracias por chatear con el chatbot de filosofía. Hasta pronto. Cerramos el vídeo y eso es todo.